vi en la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Hola, qué gusto volverte a saludar. Es bueno volverte a ver acá, redescubriendo la Biblia. Hoy vamos a analizar el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a concentrar nuestra atención en el rollo con los 7 sellos, en Apocalipsis 5.1. Apocalipsis 5 sigue la visión de la sala del trono iniciada en el capítulo anterior, en el 4. Ya lo hemos visto en el video anterior. Si no has visto ese video, te invito a que lo mires. Juan ve allí en la mano derecha del Todopoderoso un rollo con 7 sellos. Desde el comienzo, Juan concentra su atención en el rollo. El hecho de que este esté en la mano de Dios indica que es un documento de gran importancia. Y los 7 sellos sugieren la naturaleza delicada de su contenido y, por lo tanto, la necesidad de mantenerlo en secreto. Tenemos información de la Biblia que arroja más luz sobre este tema. Primero estaría la visión de Ezequiel, allá en Ezequiel 2.8 al 3.3. Como es tan extensa, pues no podemos en este momento leerlo. Pero sí vamos a dejar algunos versículos que nos ayudarán a comprender un poco mejor la visión. Esta visión del libro de Ezequiel, de ese rollo escrito, contiene sollozos, contiene gemidos, contiene ayes. Como el documento en la visión de Juan, también estaba escrito por delante y por detrás, pero el profeta no menciona sellos allí en Ezequiel. En cambio, recibe la instrucción de comer el rollo, de acuerdo a Apocalipsis 10, del 8 al 11. Y al hacerlo encontró que en su boca fue dulce como la miel, pero cuando llegó a su estómago le pareció muy amargo, dice el profeta sobre ese tema. El libro de Daniel, allá en Daniel 12, 4 y 9, nos menciona esa instrucción que da el ángel Gabriel. Después de explicar el significado de las profecías de tiempo, Gabriel indica al profeta que debe sellar el mensaje que le fue revelado. Se le debe colocar un sello, se le debe evitar ser leído. Antes que Dios establezca su reino, ocurrirá un tiempo de angustia sin precedente en la historia humana. Pero a pesar de su severidad, Dios librará a su pueblo, es decir, a todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, según Daniel 12.1. Por el momento, sin embargo, Gabriel le dice al profeta que cierre las palabras y selle el libro. Es decir, las palabras de la profecía de Daniel serían para el pueblo que afrontaría la tribulación del tiempo del fin. El tiempo del fin vería un aumento de actividad y el conocimiento humano, de acuerdo a Daniel 12.4, y una disposición a aceptar las profecías. Es decir, cada vez se quiere saber más, habrá más gente preguntando, y por eso es que estamos considerando que este es el tiempo del fin. En Apocalipsis 1.3, Juan alude al pasaje de Daniel. Después de presentar el mensaje como la revelación de Jesucristo, el profeta destaca la importancia de leerlo, escucharlo y obedecerlo, pronunciando una triple bendición y señalando la importancia que el tiempo está cerca. Juan quiere que sus lectores sepan que la revelación dada a él, que está siendo transmitida por él, contiene las instrucciones para el pueblo de Dios de los últimos días. Lo que una vez estuvo sellado está a punto de ser revelado. Esta es la continuación del libro de Daniel, Apocalipsis. Como se puede observar, tal y como les dije desde el principio, esta serie y en la invitación al canal, Juan usa un mosaico de pasajes del Antiguo Testamento para describir lo que ve y experimenta en visión. Y bajo inspiración divina, da un nuevo significado a cada simbolismo que encontramos. Así encontramos en el Apocalipsis referencias y alusiones a la Torá, a la historia, la sabiduría, la himnología y la profecía israelita. El Apocalipsis está saturado del lenguaje de la literatura del Antiguo Testamento y al mismo tiempo tiene un mensaje que es más que la suma de todas las escrituras judías.
tiene un carácter cristiano distintivo, a pesar de ese marcado acento judío que tiene. En Apocalipsis 5, el interés de Juan por el rollo se acentúa por el pregón del ángel fuerte. De acuerdo a la traducción del lenguaje actual, dice el ángel poderoso, que grita: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? El desafío del ángel no encuentra respuesta. Dice que ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno a alguien para abrirlo. Nadie en todo el universo satisface las exigencias o tiene las cualidades necesarias para revelar el contenido del documento divino. En el video anterior, Juan nos informó que una voz lo llamó hacia la puerta del cielo y en ese momento recibió la promesa de que vería cosas que sucederían pronto, de acuerdo a Apocalipsis 4:1. El rollo sellado estaba a punto de ser abierto. Ahora parece que la promesa no puede cumplirse y Juan llora. Para captar la significación de su chasco, debemos reconocer lo que una demora en la revelación significaría para él y para todos los que estaban en la isla de Patmos, para toda la iglesia que en ese momento estaba en destierro, por causa de su fiel testimonio a la verdad. Juan escribe para animar a sus compañeros creyentes a soportar con paciencia los tiempos difíciles, porque su liberación está cerca. Para los débiles en la fe, el pensamiento de una demora en la profecía, en lo que querría decir, pues podría ser aplastante. Así que el rollo sellado contenía el conocimiento de la santa voluntad de Dios y por tanto una revelación de su contenido daría a conocer el plan de Dios para salvar a su iglesia. Mientras el rollo permaneciera sellado, el plan para la iglesia del tiempo del fin seguiría siendo un misterio. Aquí notamos entonces cuán estrechamente vinculados están la obra redentora de Cristo con la obra reveladora de Cristo. Él revela lo que ha de ocurrir pronto porque desea preparar a su pueblo para el ataque final del enemigo. Una iglesia preparada es una iglesia bien informada. Y una iglesia preparada pasará en triunfo por una tribulación, mientras que una iglesia sorprendida por el enemigo tiene posibilidades de fracasar. En el dolor del profeta podemos ver una alusión a la pregunta que levantó Daniel, allá en Daniel 12, 8 al 9, cuando dijo: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel no recibe una respuesta, pero el ángel le dice en cambio que estas palabras están cerradas, están selladas hasta el tiempo del fin. La idea de que algo ha pospuesto la acción final y decisiva de Dios en forma indefinida ahora fastidia a Juan. El incidente hace más dramático el dilema acá en Apocalipsis 5 para magnificar al Señor resucitado, porque el Cristo glorificado aceptará el desafío del ángel fuerte. En Apocalipsis 5:5, uno de los 24 ancianos consuela a Juan con las palabras de seguridad. Y entonces me dijo uno de los ancianos: mira, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha triunfado, de suerte que pueda abrir el libro y sus 7 sellos. El desafío del ángel fuerte llega a ser puramente retórico y forma una parte integral de la escena de adoración presentada en el capítulo anterior. El Salmo 24, que es un salmo procesional que celebra el triunfo militar del rey, que sirve como vasallo del Señor, ilustra cómo el culto de adoración puede emplear en forma efectiva una pregunta retórica. En manera pertinente aparece en el versículo 7 al 10, el cual dice así: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos,
ese Rey de Gloria. Como podemos observar allí, la pregunta es de retórica. El templo usaba este salmo en la liturgia para celebrar la victoria de Dios en su conquista para su pueblo mediante su siervo ungido David. Los eruditos se refieren a este salmo como un salmo mesiánico, y la iglesia lo entiende de esa forma, y entiende que tendría su cumplimiento final en Jesús. Las palabras de uno de los 24 ancianos entonces procuran consolar a Juan, puesto que el desafío del ángel no tenía intención de causar dolor. La respuesta apropiada es de gozo y celebración. En cuanto a quién es digno de abrir el rollo sellado, no quedan dudas. El Señor resucitado, en virtud de su glorioso triunfo sobre la muerte y los poderes del mal, y por causa de su suprema obediencia a Dios, es realmente digno. Todo el cielo conoce este hecho. El desafío del ángel proporciona la ocasión para regocijarse una vez más en la victoria del poderoso Rey. Aquí hay que fijarnos en algo interesante, porque al brindar consuelo a Juan, el anciano, le da a Cristo dos títulos del Antiguo Testamento. El primero lo llama como el león de la tribu de Judá. La designación recuerda la bendición final que Jacob dio a sus hijos en lo que se refiere a Judá como a un cachorro de león, en Génesis 49:9. El pensamiento judío posterior vio un significado mesiánico en ese título. La imagen amplifica la fuerza del león y la reputación que el animal obtiene por ella. El título señala apropiadamente la majestuosa manifestación del poder de Dios en la conquista de Cristo y afirma con toda énfasis que Jesús es el Mesías todopoderoso, quien es el único digno de abrir el rollo y revelar a todo el universo el destino del mundo. Y segundo, es la raíz de David. Esta designación deriva de una profecía mesiánica de Isaías y recuerda los versículos que hablan del rey venidero como la vara de Isaí, del tronco de Isaí exactamente, en Isaías 11:1. Isaí fue el padre de David, el rey más notable de Israel. El profeta prevé otro David que surge para conducir los ejércitos del pueblo de Dios con éxito a una batalla contra el enemigo y restablecer la soberanía del mundo. La profecía encontró su cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo Jesús y será evidente en los últimos días cuando Cristo establezca su reino de gloria y paz. Allá en Apocalipsis 5, 6 y 7, espero que me estén siguiendo la lectura, el acto central del drama de la visión enfoca al Señor resucitado, presentando aquí como un cordero de pie con las cicatrices del sacrificio. Lo interesante es que tiene 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 espíritus de Dios. La imagen del cordero tiene un rico simbolismo religioso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y provee un resumen de las tradiciones de Israel. Aclara el significado de lo que Juan ve en la visión. Primero, el Cordero Pascual asociado con el éxodo allá en Egipto, en Éxodo 12 del 1 al 28, que es una historia ampliamente conocida en el mundo cristiano. El Cordero inmolado servía como sustituto para los primogénitos de Israel. Algunos no me entenderán lo que acabo de decir, pero no puedo ampliarlo por causa del tiempo. Haremos algún video para él. Y su sangre en los postes de la puerta avisaba al ángel vengador que pasara por alto dicha casa sin hacer daño a la familia que estaba dentro de la casa. La comida pascual proporcionaba a Israel la oportunidad de conservar el recuerdo de esa misma noche en que Dios liberó de esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Esa comida pascual fue la misma que Jesús comió con sus discípulos la noche de la traición, la que fue transformada en un acto de recordación que señalaba entonces su muerte sacrificial, de acuerdo a San Mateo 26, del 17 al 29, y para los más curiosos, en 1 Corintios 11, 23 al 26. Entonces la aplicación es bien clara. Jesús sufrió la muerte que nosotros merecíamos
a fin de liberarnos de la pecaminosidad de la esclavitud de Satanás. Y es este sacrificio salvador el que sostiene a la iglesia en medio de la tribulación para estos últimos días. Pues la victoria que alcanzó mediante su muerte lo autoriza a abrir el rollo y revelar el contenido. El Cordero que fue inmolado es el Señor resucitado que conducirá a su pueblo a través de las dificultades de los últimos días. Y segundo, el Cordero ofrecido en el sacrificio diario del santuario, de Éxodo 29, 38 al 42. La víctima del sacrificio principal representaba la inocencia, la pureza, la suavidad y la mansedumbre. En su poema profético del siervo sufriente, Isaías utiliza el lenguaje de los sacrificios cuando describe el siervo que como cordero fue llevado al matadero, de Isaías 53:7. Fue herido, magullado y castigado por nuestros pecados, y por sus sufrimientos encontramos sanidad. Isaías 53. El Nuevo Testamento comprende y explica la muerte de Cristo Jesús contra ese telón de fondo de las prácticas del sacrificio del Antiguo Testamento, de acuerdo a Hebreos 9 y 10, y lo señala como el Cordero Inmaculado de Dios, en 1 de Pedro 1:19, que quita el pecado del mundo, de acuerdo a San Juan 1:29 al 36. En cada ejemplo, la palabra usada para cordero es amnos, pero en el Apocalipsis, Juan prefiere utilizar la palabra arnión. Cuando consideramos el hecho de que arnión no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y que el Apocalipsis la usa 28 veces al referirse a Jesús, somos impulsados a mirar más de cerca la representación simbólica del Señor Jesucristo. Y al hacerlo notamos dos cosas. La primera, que el Cordero lleva las marcas del sacrificio. Juan recurre a la riqueza de las tradiciones israelitas de los sacrificios para señalar la gloriosa victoria de Jesús que obtuvo allí en el Calvario. La Iglesia nunca debe de perder de vista el sufrimiento que Cristo soportó en favor de los pecadores. Y segundo, el Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 cuernos y los 7 ojos indican la obra presente que Cristo hace en favor de su iglesia luchadora. Una vez más, podemos recurrir al Antiguo Testamento para ayudarnos a comprender estos simbolismos que da Juan. El primer simbolismo lo vemos allá en Israel. Los cuernos representaban dos cosas. Primero, el poder. La bendición de Moisés se refiere a los cuernos de José al comparar la tribu con un buey salvaje y agresivo que usa sus cuernos para expulsar a sus enemigos, a sus ocupantes de la tierra. De acuerdo con Moisés, las tribus de Efraín y Manasés, que fueron descendientes de José, del José de Egipto, conservarán con éxito su territorio y expulsarán a los pueblos hacia el fin de la tierra, de acuerdo a Deuteronomio 33:17. Para dramatizar esa predicción específica, el profeta Sedequías hizo unos cuernos de hierro para indicar el triunfo que veía sobre las fuerzas sirias, en Primera de Reyes 22:11. En su visión de los 4 bestias, Daniel describe la cuarta como espantosa y terrible y en gran manera fuerte, y añade que tenía 10 cuernos, de Daniel 7:7. Su visión del carnero y del macho cabrío muestra al macho cabrío quebrando los 2 cuernos del carnero y dejándolo sin fuerza. Entonces eso indica que los cuernos allí representaban la fuerza, de acuerdo a Daniel 8:7. En el apogeo de su poder, su propio cuerno se quiebra y surgen 4 cuernos en su lugar, de acuerdo a los versículos 8. Así el cuerno representa el poder militar y político de los reyes de la tierra. El cordero tiene 7 cuernos, entonces significa el poder supremo del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuya soberanía absoluta
pronto se manifestará en todo el universo omnipotente de Cristo. Y segundo, el cuerno también representa honor y exaltación. En el Salmo de alabanza que celebra el triunfo fiel de Dios con su pueblo, el salmista exclama: porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. ¿Y dónde se nombran ahí cuernos? Es el Salmo 89, 17. La palabra hebrea que utilizó allí el salmista no fue poder, fue cuerno. El mismo Salmo habla de la promesa de Dios de honrar y exaltar a David y sus descendientes, declarando que en su nombre el poder cuerno de David sería exaltado, de acuerdo al versículo 24. Lo que les estoy queriendo decir es que allí en el Salmo se menciona la palabra cuerno, no poder, y es traducida como poder. El cuerno pequeño de las visiones apocalípticas de Daniel abusó de su poder al elevarse a una posición de honor, pronunciando blasfemias imperdonables contra Dios, de acuerdo a Daniel 8, 9 al 12. Los 7 cuernos del Cordero de Apocalipsis 5 simbolizan entonces el estado glorificado y exaltado de Cristo. Y adicional a eso, el segundo simbolismo que tiene con respecto allí es que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Una vez más encontramos los 7 espíritus de Dios. La expresión aparece con relación con la obra del Señor resucitado. Mientras los 7 cuernos describen la omnipotencia de Cristo, los 7 ojos representan la omnipresencia de Cristo. Por tanto, Jesús es el Mesías todopoderoso y sabio. La imagen recuerda una de las visiones del profeta Zacarías. Allí un ángel le dice al profeta Zacarías que las 7 lámparas son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, de acuerdo a Zacarías 4, del 1 al 10. Juan desea comunicarnos el hecho de que nada en la tierra escapa a la vista de Jehová. El mensaje acá es que las crueles injusticias hechas contra los inocentes, los falsos testimonios presentados en los tribunales, las concesiones morales con el enemigo, no ocurren en secreto, sino a plena vista de Cristo exaltado. Y un día todos estaremos frente a Él en el tribunal de Dios para dar cuenta a cada uno de sus propios hechos. Es un cuadro duro y al mismo tiempo animador para los fieles que sufrieron por causa de Cristo. Juan ve que el Cordero avanza y toma el rollo de la mano derecha de Dios. Es el acto central del drama de la adoración, la respuesta al desafío del ángel fuerte, el Cordero inmolado, el Mesías todopoderoso y sabio, y en su majestad y en su mansedumbre. Es el único que puede abrir el rollo. Luego nosotros podemos observar en Apocalipsis 5, del 8 al 14, en el momento en que se toma el rollo, el libro del Apocalipsis resuena en alabanzas. El pasaje que consideramos ahora es insuperable en su descripción de culto, y la adoración y gozo es en él expresado. La escena que Juan describe debe haberlo emocionado más allá de lo imaginable. Concentrémonos por un momento en la alabanza de los seres vivientes y los 24 ancianos. Cuando el Cordero recibe el rollo sellado, los 4 seres vivientes y los ancianos caen delante de él y gritan en espontánea alabanza. Aquí debemos notar 3 cosas de esa alabanza. Los ancianos tienen arpas. El arpa era un instrumento tradicional en el culto judío, y muchos de los himnos del Salterio eran cantados con el acompañamiento del arpa. En los salmos encontramos exhortaciones a alabar al Señor con arpa, el Salmo 33.2, el 98.5 y otros para no nombrar más. Era un instrumento de alabanza y encontramos que ese hecho refleja la adoración del cielo. Segundo, los ancianos tienen copas llenas de incienso y simbolizan las oraciones de los santos, del pueblo de Dios. Como representantes de todo el cuerpo de creyentes,
Los ancianos mantienen delante del trono las necesidades expresas de la iglesia, pero no sirven como un papel sacerdotal. Eso debe quedar claro, pues eso estaría en abierta y en aguda contradicción con el acceso directo que Cristo logró para nosotros por medio de su muerte. En cambio, debemos ver a los ancianos, a esos 24 ancianos, como el símbolo humano de la iglesia, previendo el día en que el pueblo de Dios, todo el pueblo de todas las edades, se presentará para cantar sus alabanzas a Cristo en persona. Tercero, los ancianos y los seres vivientes cantan un cántico nuevo, y esto es bien interesante. La frase cántico nuevo, que aparece con frecuencia en los salmos, está relacionada íntimamente con la experiencia religiosa de Israel. El cántico nuevo puede ser un himno de alabanza por la obra de Dios como creador, de acuerdo al Salmo 33, 4 y 9, o por su protección, de acuerdo a los versículos 10 al 17. Puede ser un canto de alabanza por un sanamiento específico, de acuerdo al Salmo 40 del 1 al 3, por los actos salvadores de Dios en la historia, de acuerdo al Salmo 96 del 1 al 6, por una victoria en la batalla, de acuerdo al Salmo 98 del 1 al 3, o por la liberación de la mano del enemigo, de acuerdo al Salmo 144 del 9 al 11. O el cántico nuevo puede ser sencillamente una aclamación jubilosa en respuesta a la fidelidad del Señor hacia su pueblo, de acuerdo al Salmo 149 del 1 al 9. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos exclaman un himno que exalta al Cordero por su gran acto redentor. Enfoca los beneficios que provee mediante su muerte salvadora. Por su sangre ha comprado la iglesia para Dios. Una iglesia que consiste de personas de todas las partes del mundo, de acuerdo a Apocalipsis 5:9. Y por su sangre constituye un reino de sacerdotes para Dios, con la gente que redimió del pecado. En el versículo 10 lo aclara. Resulta de interés el objetivo de la obra redentora de Cristo. Él nos compró del pecado y nos libertó para que pudiéramos vivir un momento de alabanza, cantar al Señor, cantar a Dios. Los santos han sido salvados para el reino de Dios, para caminar a la luz de la gloria y para exclamar su gratitud en sus cortes por lo que hizo mediante Jesucristo su Hijo. Segundo, la alabanza de los ángeles que nosotros podemos observar allí. Juan ve en su visión a un ejército incontable de ángeles. Después del cántico de los seres vivientes y de los 24 ancianos, elevan su voz en fuerte aclamación. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el versículo 12 lo dice. Esta séptuple atribución de alabanza enumera las cualidades del Cristo exaltado. Jesús manifestó cada una de ellas durante su ministerio terrenal en favor de otros. Tercero, la alabanza de toda la creación. Comenzando con las loas de los seres vivientes, la música crece cuando el coro de innumerables ángeles se une a él, llegando gradualmente a ser más fuerte y más sonoro con el gozo reverente, hasta que un tercer grupo de cantores se unen a ellos en una santa veneración del Cordero. Todas las criaturas en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar no pueden contenerse por más tiempo. Ellos también prorrumpen con entusiasmo diciendo: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 13. Fuimos creados para cantar las alabanzas de Dios, y al hacerlo participamos de la gloria y la naturaleza de Dios a la luz de su presencia. Y cuarto, terminando con esto, el análisis del capítulo 5, el crescendo de alabanzas termina con la respuesta de los seres vivientes y los ancianos. En homenaje reverente, los 4 seres vivientes dicen amén, y los 24 ancianos se postran.
delante de la presencia de Dios y del Cordero. Y otra vez ofrecen su adoración. Así tenemos completo el círculo de la exaltación y la magnificación del Cordero, porque la alabanza de los cielos es incesante y la gratitud de la creación es eterna. Y aquí terminamos entonces con el capítulo 5. Esperamos que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto, déjala allí, te estaremos para responder. Si tienes peticiones de oración también, queremos saber tu opinión acerca de nosotros, queremos saber tu opinión acerca de este temario. Gracias por compartirnos, gracias por darle like al video, gracias por suscribirte. Esperamos que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Y nos volveremos a ver acá, redescubriendo la Biblia.